cuando a la gente se le paga bien, cuando se reconocen sus derechos, cuando se reconoce su esfuerzo, es cuando vamos avanzando. Solo para darles un dato, aún con todas las reformas que hemos impulsado, hoy estamos en máximos históricos de empleo formal. Como nunca antes se ha venido generando empleo con protección de seguridad social a nivel nacional, pero también aquí en Tamaulipas. Eso demuestra precisamente de que de nada sirve el crecimiento o generar empleo si eso no se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores. Tenemos aquí algunos datos que nos parece fundamentales compartirles de todas estas políticas que hemos logrado de la mano de las organizaciones sindicales impulsar en nuestro país en 4 años y medio. Adelante. Lo primero es el salario mínimo. Adelante. Vean nomás, cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo estaba en 88 pesos diarios. Imagínense ustedes, una mujer, un hombre que trabaja todos los días, 6 días a la semana y que estaba recibiendo 88 pesos al día. Una política de contención salarial que llevó a la pérdida del poder adquisitivo. Y así, junto con los empresarios y con los sindicatos, hemos venido avanzando. Como pueden ver aquí, hoy 207 pesos al día, que por supuesto decimos sigue siendo insuficiente, pero hemos logrado una recuperación en 4 años y medio del 88% del poder adquisitivo. Y muchos de ustedes viven en la zona de la frontera. En la frontera, por decisión del presidente que impulsó y que convenció a los empresarios y que convenció, por supuesto, acompañado de los líderes obreros, se logró en el primer año de gobierno duplicar el salario mínimo en la frontera. Vean ustedes la gráfica, cómo de 88 pasó a 176, luego a 185, a 213, a 260, para llegar hoy a 312 pesos diarios como mínimo, como base. Eso lo hemos logrado en conjunto. Y quizá de lo más interesante de esta política es que hemos demostrado que no se generó inflación, que no hubo ningún tipo de impacto en el desempleo. Tenemos los mínimos históricos de desempleo actualmente en nuestro país. Y al contrario, que esto nos ha ayudado a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y a garantizar que los que menos ganan puedan vivir con un mínimo de dignidad. La segunda reforma impulsada con los sindicatos fue la reforma para eliminar la subcontratación. Ese cáncer que permeó en todos los sectores, que inundó las industrias, las maquilas, y que muchos empleadores aprovecharon para no reconocer a sus trabajadores. Muchos trabajadores que ni siquiera sabían quién les pagaban, que les daban su nómina y salía un mes una empresa, otro mes se llamaba de otra manera, y así fueron evitando este tipo de responsabilidad. Logramos prohibir la subcontratación porque violentaba derechos, porque dañaba la seguridad social y porque sobre todo afectaba a los trabajadores. Hoy más de 3,5 millones de mujeres y hombres han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores y han salido de este esquema perverso. Y esto ha venido aparejado de quizá uno de los logros más importantes de los últimos tiempos, que es la recuperación del reparto de utilidades. Levante la mano aquí, ¿quién le repartieron utilidades ahora en este periodo? Adelante. Como pueden ver, adelante por favor. Como pueden ver, el reparto de utilidades ha crecido de manera muy significativa. Hace apenas unos años el reparto de utilidades pues no era tampoco muy conocido,
se fue perdiendo a través de los años. De 2020 a la fecha se ha recuperado 91% del reparto de utilidades. Solo en Tamaulipas, de 2020 a 2022 se pagó 1,622 millones de pesos adicionales. Este reparto de utilidades, este derecho que cada vez más trabajadores conocen, defienden, reivindican, se quejan si no se los pagaron y lo consideran justo, este ha sido uno de los elementos más importantes para una mejor distribución de la riqueza. Solamente este año creció 8% y sigue creciendo, y las organizaciones sindicales han sido fundamentales para poder proteger este derecho tan importante. Adelante. Una reforma más, acompañada de las organizaciones sindicales, es la reforma en materia de vacaciones. Lo mismo, éramos uno de los países con menos vacaciones, no de la región, del mundo entero. A partir del 1 de enero de este año se reformó la ley para hacer obligatorio de 6 a 12 días de vacaciones después de haber trabajado un año. Y como pueden ver, se respeta la antigüedad, porque depende de cuántos años tienes trabajando en esa empresa, van incrementándose los días de vacaciones. Y esto también ha sido en beneficio de las empresas, porque las propias empresas pueden, a través de estos incentivos, no solamente que la gente se sienta mejor, tranquila y contenta, sino también promover que la gente se quede en sus lugares de trabajo. Una reforma más, adelante, está vinculada con la justicia laboral. Quizá algunos de los que nos escuchan aquí fueron víctimas del anterior sistema, en donde cualquier trabajador o trabajadora o empresa que se veía inmiscuido en uno de estos conflictos sabía que le esperaban 10 años, 15 años, 20 años. Todavía me encuentro, y algunos de ustedes me dio ahorita un folder, no sale mi laudo, tengo 20 años esperando justicia. Ese esquema que se quedó atrapado en corrupción, en simulación, en coyotaje, donde muchos abogados hicieron su gran agosto, se acabó. Cerramos las juntas de conciliación y arbitraje, y como aquí se decía, se está haciendo un esfuerzo para acabar con el rezago, y abrimos los centros de conciliación y los tribunales laborales. Esto nos ha permitido que de 10 años que se tardaba un asunto, hoy el 80% de los conflictos en Tamaulipas se están resolviendo en menos de 45 días. Díganme ustedes si no es importante que, si ustedes consideran afectado su derecho, puedan acudir a un lugar donde en menos de 45 días les puedan resolver y pueda haber justicia. Esa enorme diferencia es fundamental para reivindicar nuestros derechos, y por eso ha sido una extraordinaria labor la que ha desempeñado el gobierno del estado, porque ahí están los centros de conciliación locales y los tribunales a marchas forzadas, sacando toda esa conflictividad a través de la conciliación. Por el otro lado, vino la reforma en materia de libertad y democracia sindical. ¿Por qué era importante? ¿Y por qué es tan importante que los líderes sindicales hayan acompañado la reforma? Porque teníamos que dejar atrás los procesos en donde las votaciones eran a mano alzada, donde había muchísima simulación en la contratación colectiva, donde se podían firmar contratos a espaldas de los trabajadores, donde se obligaba a los trabajadores a formar parte de un sindicato, e iniciar una nueva etapa en la que los trabajadores sean lo fundamental, que puedan votar a través del voto personal, libre, directo y secreto, y participar en las legitimaciones de sus contratos. ¿Quién aquí en los últimos años ha acudido a las urnas, ya sea para legitimar sus contratos, para elegir a sus dirigentes o para
validar sus revisiones contractuales? Levanten la mano. Esa participación activa, cotidiana, de poder hablar, de poder opinar, de poder decir, es lo que se busca a través de la democracia sindical. Y finalmente, adelante, la libertad de rescatar la negociación colectiva como ese corazón de las relaciones laborales para que cada vez se puedan obtener mejores salarios, mejores ingresos. Aquí en Tamaulipas tienen uno de los mejores salarios promedio alrededor del país. Alrededor del país, o el promedio nacional, es de 16,200, aquí en Tamaulipas está en 16,454, y eso habla precisamente de la fortaleza en la negociación colectiva. El día de hoy lo que queremos hacer, gobernador, es un llamado a demostrar que cuando las reglas son claras, de que cuando no hay favoritos, ni hay tú me gustas, tú me caes bien, a ti te fortalezco, a ti te debilito por parte del gobierno, por parte de las empresas, sino que los sindicatos se fortalecen por la participación de los trabajadores, es cuando hay paz laboral. La paz laboral es producto de la justicia laboral. Y nos da muchísimo gusto que en Tamaulipas las cosas vayan bien, que hay hoy la posibilidad de crecer, hay muchas inversiones. Es un estado en el cual se está volteando a ver para que cada vez haya mejores empleos. Pero la condición, y como decía el gobernador hace un ratito que nos veíamos, la condición es nunca más abrir las puertas a la explotación, a permitir salarios y condiciones de vida precarias. Vamos avanzando juntos de la mano de los empresarios, de las empresarias, de las industrias, de los líderes sindicales, avanzando para lograr mayor justicia, mayor equidad. Un país en donde todos nos sintamos con el privilegio de pertenecer. Muchísimas gracias a todas y todos los trabajadores, porque por ustedes es que hemos logrado y nos falta mucho más.